Amigos del, amigos del buen toreo, bienvenidos a otro episodio más, a este nuevo episodio donde el alma del toreo se hace palabra y la palabra se convierte en homenaje. Hoy nos acompaña un torero que no necesita presentación, entre los que aman la verdad del ruedo. Álvaro de la Calle, un hombre que ha hecho del silencio su bandera y del compromiso su forma de vida. Desde su debut como novillero hasta su alternativa, Álvaro ha recorrido un camino que no siempre ha sido fácil, pero sí profundamente honesto. En un mundo donde los focos muchas veces ciegan más que iluminan, él ha mantenido la mirada fija en lo esencial, el toro, la plaza y el respeto por una liturgia que no admite atajos. Muchos lo conocieron tras aquella tarde inolvidable del domingo de resurrección en las ventas, cuando salió al ruedo para estoquear 5 toros tras la grave cogida de Emilio de Justo. Pero quienes siguen el pulso íntimo de la tauromaquia saben que Álvaro de la Calle ya era desde mucho antes un torero de los que dejan huella sin necesidad de titulares. Hoy hablaremos con él sobre lo que significa vivir del toreo, vivir el toreo desde la trinchera, sobre la soledad del que espera sin perder la fe y sobre cómo se mantiene viva la llama del toreo clásico en tiempos de vértigo y espectáculo. Nos contará además cómo se forja el carácter cuando las oportunidades son escasas y qué se siente cuando por fin el destino te llama a escena. Prepárense para una conversación profunda, sincera y emocionante con un torero que no busca el aplauso fácil, sino el respeto duradero, porque en cada muletazo de Álvaro de la Calle hay una historia, una convicción y una reverencia por el arte de torear. No se lo pierdan y solo me queda darle la bienvenida a Álvaro de la Calle. Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? Buenas tardes. Lo primero de todo, preguntarte qué tal, cómo te encuentras y luego ya vamos a empezar por el principio. Bueno, pues bien, ¿no? Tranquilo, en plena temporada y bueno, recién llegado de Málaga, que actué allí el jueves pasado en el mano a mano de Fortes y Emilio de Justo, de los dos maestros. Y bueno, pues disfrutando de la temporada, este año tornando quizás en los mismos sitios, pero un poquito menos que en temporadas anteriores. Pero bueno, contento, feliz, centrado y bueno, con un poco la pena de no haberme anunciado como yo como espada, ¿no? Siempre tiene que ser como sobresaliente y bueno, pues eso quizás un poco te dé rabia, pero bueno, la mente está ahí cuando llegue la oportunidad, intentar aprovecharla y es lo que tengo, ¿no? La mirada puesta en eso. Quiero empezar por el principio, que me cuentes cómo empieza la historia de Álvaro de la Calle, porque como siempre decimos, os conocemos, vemos vuestro día a día, pero nadie os pregunta por cómo empezó todo, más que los que son aficionados quizá más nuevos. Pero me gustaría, pues oye, preguntarte pues cómo empieza todo, cómo empieza la historia de Álvaro de la Calle. Bueno, pues como cualquier chaval que quiere ser torero, ¿no? Yo vengo del seno de una familia taurina y por mi casa han pasado muchísimos toreros, ¿no? Entonces, pues lo tenía como más cercano, ¿no? Que quizás otro chaval que no tenga antecedentes taurinos en su familia. Mi padre se ha dedicado siempre al mundo del toro, junto con mi tío Julián, mi padre Vicente de la Calle, ¿no? Y mi tío Julián de la Calle. Y luego después, pues también mi hermano que está vinculado al mundo del toro como mozo de espadas, ¿no? Y quizás de ahí me vino, quizás por tenerlo más cercano, quizás la afición, ¿no? Pero yo creo que es algo que te tiene que llamar, ¿no? Porque hay gente que lo tiene cerca y no le llama, ¿no? En su casa. Y otra gente que aunque no tenga pues parientes cercanos taurinamente, una casa que no sea taurina, también le sale esa afición. Creo que es algo que te tiene que llamar de dentro, ¿no? Y el querer ser torero tiene que ser así, ¿no? ¿Cuándo recuerdas el primer momento en el que decides, bueno, que esto te empieza a llamar la atención y que quieres dedicarte con total seriedad a esto? Bueno, pues quizás un poco, siempre pues de crío juegas al toro, ¿no? Quizás son edades muy pronto y juegas con los compañeros de otros profesionales de banderilleros, José Luis Barrero, que ahora está toreando con Borja Jiménez, José Manuel Zamorano y otros compañeros, pues éramos de gente profesional del toro y nos juntábamos y, y de ahí, ¿no? Ahí me surgen los primeros de que jugamos un poco al toro. Luego en una época que bueno, jugaba un poco al fútbol, de crío también, ¿no? Y como que lo tenía un poco ahí como un poco aparcado de lado. Pero luego ya cuando me llama en serio y me apunto a la escuela taurina, aunque antes ya había hecho mis pinitos con matadores que iban por mi casa, porque iba con ellos al campo, iba a la Plaza de Toros a entrenar, me acuerdo, con Rui Bento, José Luis Ramos, José Rubén, y bueno, y toda la gente que pasaba por mi casa, ¿no? Y luego ya, pues en la escuela, pues como cualquier otro chaval, ¿no? Tus comienzos, tus primeras becerras en el campo y luego pues tu primer
yo maté primero antes que becerros, becerras en público que todavía eso se llevaba, ¿no? Y esto que hay muchas becerras en al acabar algunos festivales que organizaban mis tíos y mi padre. Y luego ya después pues maté el primer becerro en Fermoselle, en Zamora, ¿no? Y bueno, pues una etapa muy bonita en la cual quizás es como la etapa más virgen, que ves todo muy bonito y es una etapa con la que realmente muchos toreros nos quedamos, ¿no? Porque no notas, solo piensas que en lo bonito, en disfrutar, en las cosas bonitas que tiene esta profesión. Luego te vas dando cuenta de lo dura y aunque es muy bonita, pero de lo dura que es, ¿no? Y lo difícil, ¿no? ¿Cómo le dijiste a tu padre que Álvaro de la Calle quería ser torero? Pero claro, él, imagino que esto es proceso de una evolución, ¿no? De que se va viendo venir, pero imagino que para él también tenía que ser un poco un shock, ¿no? Porque él había estado vinculado, pero de repente tiene un hijo. Sí, quizás también para mi madre, ¿no? Que mi madre, por mi casa han pasado muchísimos toreros, a los cuales mi madre les ha lavado los vestidos y la camisa, ¿no? Y las medias, porque antiguamente los mozos padas eran un poco distintos ahora, ¿no? Porque Cigás no eran que fueran con toreros figuras, sino con toreros de casa. Entonces, por mi casa toreaban y venían y dejaban el vestido y todo allí para mi madre lo lavaba, o gente que venía a que se lo lavara a mi madre porque casi no sabían si era la primera vez y tenían un poco miedo. Y entonces, pues ahí quizás un poco es a los dos a los que se lo digo, ¿no? Y bueno, lo tomaron como un poco, pues yo creo que no me tomaron al principio así como muy en serio, ¿no? Pues quizás pues que conocieran que al estar cercano a la profesión diría, bueno, pues este ahora dice que quiere ser torero, pero bueno, creo que me han conocido siempre cuando yo he dicho que quería hacer una cosa ha sido con mucha seriedad, ¿no? Y bueno, pues luego ya se dieron cuenta que esto iba en serio y que iba para adelante, ¿no? Sé sincero, ¿te has puesto algún traje de esos que han pasado por tu casa o no? Pues sí, de algunos, y mucha gente, fíjate, muchos me regalaron los trajes, quedaron allí. Y algunos no los llegué nunca a poner, pues porque también a lo mejor eran trajes más grandes o tal, y trajes nuevos. Y algún otro también vino y lo pidió después, ¿eh? Después de haberlo regalado y no me lo puse nunca. Soy una persona muy honesta y bueno, ellos sabrán cómo actúan, ¿no? Eso queda en las personas. Pero bueno, luego mis padres, pues cuando pudieron, me compraron mi primer vestido, como a todos. Sí, es verdad que algunos toreros, pues, se lo regalaron, ¿no? Me lo regalaron, ¿no? Se lo regalaron a mis padres para mí. El Niño de la Capea, Julio Aparicio, Manuel Caballero, son toreros que me han regalado vestidos de torear. Y me acuerdo que Martín Blanco me prestó el suyo la primera vez que yo maté un novillo de luces, porque yo no encontraba, también era así muy delgadito como él y pequeño, y en esa época no había tantos vestidos, hasta que ya encontré alguno, alguno acorde a mi talla, ¿no? Y cuerpo y bueno, pues son los recuerdos que tienen, ¿no? Y mucha gente que ha pasado por mi casa hasta deja el vestido allí hasta hace poco, ¿eh? Que entregué uno que había dejado la chaquetilla en una sastrería y la talaguilla estaba en mi casa y lo quería recuperar para meter en una vitrina. Y no te lo has puesto, yo no tengo la chaquetilla, o sea, te quiero decir que muchas cosas también hay gente que se ha portado realmente bien y bueno, y otros pues como te digo, pues la gente se olvida y sobre todo cuando no estuvo mi padre, pues más, ¿no? Quizás lo noté más cuando mi padre ya no les podía ayudar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se decide o se fragua el tema de decir, oye, voy a debutar de luces, voy a empezar ya? Porque bueno, la etapa sin caballos es un poco también un poco recreativa, en la que todavía estáis un poco dubitativos, todavía no se sabe, hay muchísimos novios sin caballos que se quedan por el camino. Pero quiero que me cuentes esa etapa. Siempre se ha dicho y incido mucho en que es la más bonita. Sí, como bien te decía antes, es muy bonita porque vas como un poco nuevo, ¿no? En todo, ¿no? El aprecio a los compañeros, casi son amigos de la infancia también. Entonces, pues yo con José Luis Barrero torea mucho, con Zamorano, Miguel Ángel Sánchez, son de mi época, pero luego con novilleros a nivel nacional, Manuel Amador, muchísimo Aníbal Ruiz. Te dice que coincidió una quinta, Morante, Eugenio de Mora, yo coincidí mucho son de mi quinta, y, y bueno, pues son recuerdos muy bonitos, ¿no? El formar parte de la novedad de la escuela. Además, aquí salimos cuatro o cinco,
chavales con muy buen ambiente y eso quieras o no a la gente pues le da mucha, no sé, como un tirón fuerte teníamos, ¿no? En Salamanca y se creó como una aureola de run run, de que alguno de esos toreros que salen emergentes pues puede llegar a querer ser torero, ¿no? Y bueno, yo toreé mucho, mucho sin caballos y me cuajé mucho quizás luego para llegar a torear noviadas fuertes sin caballos, que estuve bastantes años y creo que por eso cuando llegué a torear con picadores, que yo debuté con picadores en el 93 y maté un novillo que se hacía también, antes no se mataba a lo mejor dos, se debutaba con un novillo y festejos a lo mejor de un novillero cada uno, un novillo, sobre todo pues por tu provincia o la región y, y bueno, pues como todo, ¿no? Pues etapas en los que a lo mejor con esa naturalidad de empezar o esa eh, por nuevo, virgen, digámoslo así, pues todo te parece distinto a lo que luego en realidad un poco es, ¿no? Y bueno, pero es una etapa que recuerdo muy, muy, muy bonita. Imagino que en aquella época la escuela taurina de Salamanca era completamente diferente a la de ahora, ¿no? Pues sí, a mí me tocó vivir la etapa que estaba de director el maestro Juan José, también estaba José Luis Barrero padre y Adolfo Lafuente, que también fue banderillero y estaba en la escuela, y con Álvaro García como profesor de educación física. Pero bueno, yo intercalaba mucho las fechas de la escuela con fechas de empresarios que eran amigos de mis padres, ¿no? Que anda muchos toros, Simón Caminero, Serranillo, que luego después fue apoderado mío, y Puri. Es decir, entonces muchos empresarios, Olivilla, eh, Chencho, que es ahora el empresario de Arévalo, bueno, te diría muchos, ¿no? Muchos. El Cali, que era un empresario que había en Medina, de Río Seco o sea, del campo y el padre de Jorge Manrique, Chaca, señor Chaca, y muchos empresarios, ¿no? Que estaban muy vinculados siempre a mi casa, muchas familias taurinas, ¿no? Y muchos empresarios de la zona de Ávila, de Zamora, de León, Valladolid, que daban festejos menores, pero que pues tenían una gran relación con mi familia y siempre pues me ofrecieron y me brindaron la oportunidad de torear con ellos, ¿no? El maestro Juan José ha sido clave para muchos toreros allí en Salamanca, ¿no? Hombre, sí, porque sobre todo en los inicios, pues para uno lo que le dice el maestro va a misa, ¿no? Y sobre todo que yo siempre me tomé esto muy en serio desde mi entrada a la escuela y por fuera en los entrenamientos y fue un torero que, claro, nos ha marcado mucho, ¿no? Porque además fue un torero que tomó la alternativa muy, muy pronto, muy, muy joven y nos hablaba mucho de sus experiencias y bueno, él tuvo un accidente que le marcó quizás su carrera, pero no quita que era un torero muy importante, ¿no? Si hubiese sido, yo creo, si no sufre aquel accidente, un torero que hubiera ocupado mayores cotas en el escalafón mayor, ¿no? Pero bueno, la profesión en esta tienes que tener suerte y que en los momentos clave pues no venga ningún desenlace, ¿no? Que trunque tu carrera. En este caso yo creo que eso sí le marcó un poco, aunque luego siguió en activo toreando hasta muchos años antes de, ya como los años finales de la escuela, que ya él no toreaba, pero siempre se mantenía muy activo, ¿no? Y tuve la suerte de verlo torear en corridas, tanto corridas como en el campo, ¿no? Luego, imagino que también llevabas el peso de ser hijo de quien eras, que por mucho que no fuera una figura del toreo ni fuera un. Pues eso, pues como pasa con Guillermo Hermoso de Mendoza, que tiene el peso de que es hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, pero en la zona, sobre todo de Salamanca, era una persona muy conocida a nivel España, a nivel nacional entero también. Y al final eras el hijo de Juan. Eras hijo de un mozo de espadas, eras parte del apellido de la calle y el apellido de la calle pesa. Hombre, pues sí, quizás, mira, mi padre, aunque no se pusiese delante del toro, mi tío sí, que mi tío también daba muchos toros y tenía plazas portátiles, Julián de la Calle, que se anunciaba carnicerito de Salamanca. Y claro, pues también eran gente que tenía muchas relaciones, ¿no? Con el maestro Capea, Jumillano, con el Viti, Julio Robles, con Paco Payarés, te quiero decir, con todo el toreo, ¿no? Mi familia es muy conocida en el mundo del toro a nivel nacional y casi fuera, ¿no? Porque
en Francia, en Portugal, mi padre, pues al haber ido con tantos toreros portugueses, José Falcón, Amadeo, Dos Santos, Rui Bento Vázquez, mi hermano luego con, con Víctor Méndez, pues tenemos gran vinculación hacia Portugal, ¿no? Y hacia Francia, ¿no? Mi padre siempre tenía muchos contactos y en América igual, ¿no? Pero claro, el apellido siempre pesa, ¿no? Quizás yo un poco lo miraba más de otra manera porque mis compañeros, como sus padres eran banderilleros o habían sido toreros, pero en este caso era muy parecido, era como, digámoslo así, un torero de dinastía, ¿no? Porque la familia taurina, mi padre es muy conocido. Y bueno, pues eso, quieras o no, tienes un poco peso encima, ¿no? Pero bueno, creo que luego uno tiene que hablar y lo que delante del toro y es como yo siempre me he marcado mi carrera, ¿no? Porque tu hermano tuvo claro desde el principio que quería ser mozo de espadas. Sí, mi hermano siempre, desde muy joven, tiró a ser mozo de espadas, desde muy jovencito. Creo que si bien trabajó, yo creo, antes en Andorra, muy joven, en los hoteles, y a los pocos tiempo ya empezó de mozo de espadas. Creo recordar, sí, sí, mi hermano siempre ha toreado de mozo de espadas, su trabajo ha sido ser mozo de espadas. Habéis pasado mucho miedo juntos, imagino. Hombre, sí, ahora sobre todo más, que me acompaña más. En mis épocas del principio también, y luego cuando él empieza a torear ya colocado, pues claro, él empieza a torear en las ferias y los veía menos, ¿no? Porque ellos toreaban mucho, la época de que ha ido con muchos toreros Víctor Méndez, Cristina Sánchez, Miguel Avellán, muchísimos toreros, el cordobés. Pues claro, mi hermano estaba en las ferias y me podía ver menos, ¿no? Pero con el que quizás he estado más, ha llegado a mi carrera ha sido mi padre, ¿no? Que mi hermano estaba en contacto, ¿no? Igual todos los días. Pero quizás ese miedo lo he vivido más con mi padre. Ahora quizás, pues es cuando mi hermano de estos años para atrás, pues está viviendo y viajando y yendo conmigo, ¿no? Imagino que, y quiero que me cuentes un poco, que bueno, tu padre sería un poco exigente contigo, porque al final tu padre era el que estaba metido más en el mundo del toro cuando empiezas, y quiero que me cuentes un poco cómo era tu padre a nivel exigencia, a nivel compromiso, sacrificio, una persona que está metida en el mundo del toro tanto, pues normalmente suele ser gente muy comprometida y muy sacrificada dentro de ello. Pues sí, porque es gente, sobre todo luego por su carácter, ¿no? Que mi padre era, pienso que era una persona como muy positiva siempre, ¿no? Pero, pero luego son personas castellanas, secas, recias, y te dicen las cosas a su forma, y quizás a veces no es la mejor manera, a lo mejor, para hablarle a un torero, como quizás hoy en día, ¿no? Que parece que se le hable. Era quizás las formas de su época son más duras, más difíciles, pero bueno, quizás también ahora a lo mejor la educación a un hijo se críen como un poco con la mano más levantada en el sentido de que se le deja hacer un poco más de todo y antiguamente pues la educación era un poco más en ese sentido. Y así yo creo que era un poco la taurina que siempre ha tenido esa como de... Hay cosas que los taurinos antiguos no permitían o no pasaban y es normal, yo ahora lo entiendo, ¿no? Pues desde ese punto de vista y creo que es necesario porque esto es un camino muy duro y yo creo que eso a mí por eso ahora me ha preparado más, ¿no? Me ha preparado más la mente de cuando vienen momentos como que no se torea, ¿no? Pues creo que eso te hace más fuerte, ¿no? Eran personas pues muy duras, no hacía falta que te dijera si pinchabas, venían callados en la furgoneta o en el coche y con eso te decían todo, no hablaban y tú sabías que habías pinchado y que eso no se podría volver a permitir y tenías que ponerte a trabajar tu mente. Yo me busqué hacerme mi carretón y busqué a quién buscar para que me enseñara a entrar a matar, porque mi padre sí te decía, has hecho esto tal, pero hasta cierta técnica podría ser y entendía, pero a lo mejor te decía, pues me ha gustado esto del capote, pero las piernas sí, la muñeca tal, el enganche tal, pero tú te tienes que buscar luego tus habichuelas y tienes que buscar a la gente, ¿no? Y eso quizás me marcó mucho en el día a día, en el estar preparado para entrenar física, torear mucho de salón, porque creo que eso es
base, ¿no? Para luego tú delante de un toro poder solventar los problemas que te dé de muchas cosas, de terrenos, de distancias, de alturas. Y yo fui buscando pues las amistades de mi padre con el maestro Andrés Vázquez para que nos enseñara a entrar a matar y torear y muchos toreros, ¿no? Pues fui cogiendo de cada uno una cosita para aprender y trabajarlo mucho, ¿no? Que es lo que se trata. ¿Recuerdas alguna bronca que te echase tu padre que te dijese, oye, pues mira, que este día pues ha pasado tal y te tengo que exigir como lo que eres? Pues sí, muchas, sobre todo que yo dentro de que más o menos, ¿no? Cuando he toreado así seguido he matado más o menos bien, pero a lo mejor pues pinché una novia en Bilbao que le tuve cortas orejas y otra en Madrid, pues, claro, esos días son duros, ¿no? Esa gente pues cuando llega a la habitación pues te echan la bronca y es normal y lo entiendes porque no se pueden escapar esos triunfos si quieres ser alguien en esta profesión y es difícil, ¿no? Y mi padre, ya te digo, muchas veces no era así tan duro, lo hablaba, pero claro, son personas que luego decían, ¿cómo voy a llamar yo al periódico ahora sin orejas? Y tal, ellos también se guiaban mucho porque hay que cortar orejas para sonar, para que se fijen en uno, pero siempre marcaba pues, como su fe en mí, ¿no? En mi forma de torear. Él siempre decía, siempre en las plazas hay eh, una minoría que entiende mucho el toreo bueno y yo era lo que me basaba mucho. Nunca he sido un torero para la galería, ¿no? Pero bueno, me decían, a ese novillo tú con 4 rodillazos le habías cortado el rabo. Pero yo, eso me costaba y me ha costado siempre mucho, no porque no lo supiera hacer, sino porque mis formas son muy clásicas y creo que se puede hacer cosas bonitas y llegar arriba sin tener que hacer una cosa, con todo el respeto para el torero que las hace, ¿no? Hay toreros que a lo mejor acaban con una bernardina, manoletinas, que hoy están quizás un poco de moda, y a mí me gusta más doblarme con un toro para adentro, o tocarle, andarle a los costados, o torear por abajo por trincherazos, a 2 manos, por alto. Creo que se pueden hacer finales bonitos también, ¿no? Pero marcados con mi personalidad y siempre he buscado mucho eso y claro, es complicado. Cuando no se torea mucho, pues a veces tienes que cortar un poco la faena y no puedes hacer las cosas que tú tienes un poco para no pasarte de faena. Pero en mi mente tengo muchas cosas trabajadas que haría, ¿no? Dentro de la manoletina, pues en mi forma. Y creo que es algo también que te tiene que salir. Creo que lo que no te nace o no te sale no va a llegar arriba porque no lo sientes. Y hago lo que siento y es lo que yo creo que intento hacer, ¿no? ¿Cuáles han sido tus referentes? Porque claro, yo cuando veo torear al pro de la calle, obviamente me traslado al toreo castellano puro. Y hay muchos toreros que yo veo que tienes cosas, ¿no? Pues Andrés Vázquez. Se nota que Julio Robles también ha sido un torero en el que te has podido fijar en ciertos momentos. Pero en definitiva ese toreo castellano creo que es, yo creo que a día de hoy eres de los que más definido lo tiene. Hombre, quizás porque es mi forma con la que más me identifico, ¿no? Quizás en mis comienzos, fíjate, se me tachaba un poco de ser dentro de Salamanca de los toreros de corte más fino, artista, quizás un poco así, ¿no? Y bueno, siempre me han gustado toreros quizás cuando yo rompo ahí que empiezo a entrar con picadores, pues estaba Julio Aparicio, Finito, que eran toreros que a mí me llamaban la atención por su forma de torear. Siempre me ha gustado mucho el torero artista, ¿no? Siempre he sido muy devoto de Rafael de Paula, de Curro Romero, pero Manolo Cortés me ha gustado siempre mucho. Sebastián Cortés, que era el padre de Javier, de Antón Cortés, y muchos toreros de ese corte. Siempre me han llamado la atención los toreros que han hecho el toreo de ese corte. Pero siempre y cuando basaba mi toreo en toreros como el Viti, Camino, ¿sabes? Siempre me ha llamado mucho las formas antiguas de muchos toreros antiguos, ¿no? De esa época y esos son los que más me han llamado, ¿no? Antiguamente, pues sí, he sido un torero gallista, que me ha gustado mucho la variedad, lo que hacía Joselito el Gallo, quizás porque como tenía un toque artista, me llamaba mucho la familia de los gallos, ¿no? Pero iba cogiendo, siempre he cogido cosas, ¿no? Aunque he sido gallista, siempre he sabido como percibir el toreo de Belmonte, que es algo que creo que el torero debe de coger de muchos frutos, cosas, de muchos toreros y buscarlas ahí tú, ¿no? Hacerlas tuyas. Y quizás un poco ahora lo que veo
que ha trasladado el maestro Morante, que siempre ha tenido su personalidad, pero ha buscado como traer a la tauromaquia antigua, ¿no? Hasta en la vestimenta, esa transformación, ¿no? Que quizás ha tenido. Eso siempre a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y me ha gustado vestir como con colores sobrios, antiguos, eh, todo, la búsqueda siempre yo por buscar la montera de Morita era una de las cosas antiguas que me llamaba la atención. Y todo eso, sobre todo luego en el ruedo, ¿no? Los quites antiguos que se hacían, recortes, eso siempre yo lo he intentado interpretar en el campo, hacerlo de salón y que me saliera, ¿no? Y creo que es donde yo he siempre andado, pero siempre dentro del toro castellano, que es el que más se asemeja, pero siempre he tenido ahí un toque como de, no sé por qué, quizás será porque me gusta tanto Sevilla, aunque mi Salamanca es mi Salamanca, pero siempre el sur por circunstancias me ha tirado mucho, ¿no? Y la forma de interpretar el toreo de los toreros, de los toreros andaluces me ha llamado la atención y siempre la he complementado al toreo quizás clásico castellano, ¿no? Por decirlo así. Y fíjate, para mí Camino ha sido un torero clásico y fíjate de dónde era. Pero siempre tenía atisbos o cosas en los remates, trincherazos, pues eso es lo que yo he buscado siempre, ¿no? Donde uno se identifica con su personalidad, su forma de torear, pues darle el destello ese tuyo, tu personalidad, ¿no? En esas cosas, ¿no? Pero siempre sin salirme de los cánones clásicos. Yo creo que me cuesta hasta para cuando voy al sastre y me dice, coño, este año, ¿por qué no te haces una chaquetilla de este color? Era un color así un poco, quizás un poco el que tengo en el fondo atrás de la pantalla, un color así morado, ¿no? Y era para una chaquetilla de corto, digo, "Uf, yo es que ahí no me veo, ¿sabes? Yo tiene que ser colores muy clásicos, negro, azul marino, el tabaco oscuro, gris, y creo que así es mi forma, ¿no? De ser como persona en la calle y creo que así luego se es como torero, ¿no? Igual que me pasa pues cuando intento ir al campo, ¿no? Me gusta ir bien complementar al campo como se debe de ir vestido de torero y parecerlo, ¿no? Creo que eso hoy en día se había perdido un poco y a veces veo vídeos de toreros que son grandiosos toreros, que tú los ves en las redes sociales cuajando animales en vídeos en el campo y lo ves con un pantalón chino y un polo, ¿no? Creo que esas costumbres no están bien, que se debe hombre, que haya comodidad, pues lo entiendo, pero creo que es más bonito que esa misma faena vestida de torero, de campero, creo que sería el doble más bonito. Entiendo que son toreros que a lo mejor hacen mucho campo y el día a día y muchos viajes, pero creo que esas cosas no se deben de perder, ¿no? Y luego además, ahora que has hablado el tema de la vestimenta, me ha venido a la cabeza, hubo un día, no me acuerdo en qué ganadería fue, que Manzanares Padre se presenta vestido en chándal y para a un tontadero. Y me acuerdo, no me acuerdo del ganadero, tengo que ver si soy capaz de acordarme, cuando Diz le mandó al mayoral que cuando abriese la puerta de Toriles, en vez de echar una becerra, echase un balón. Y echaron un balón como diciéndole a Manzanares Padre que aquí no se venía en chándal. Y me acuerdo que es uno de los ejemplos, ¿no? Lo que estás hablando, ¿no? Que quizá, oye, pues hay que darle una importancia, y más en los tiempos ahora que estamos, que está habiendo mucha afición nueva, afición joven, muchos novilleros que entran ahora pues porque les gusta un vídeo en Instagram de Rocarrey o porque les gusta ver un vídeo de Morante, no sé qué, y se meten a nuevos y hay que respetar un poco esta liturgia, ¿no? De lo que hablábamos. Y eso es uno de los aspectos fundamentales. Pero quiero también que me cuentes la etapa de complicadores. ¿Cuántas novilladas llegas a torear? Porque me encanta preguntaros porque haciendo la perspectiva, trasladándolo de ahora a lo de hoy, ha cambiado mucho la película y antes se toreaba mucho más, pero también doy por hecho que has pasado por novilladas duras de narices. Lo hacen en un corto espacio de tiempo, ¿no? Los desempicadores, también un novillero va mucho al campo. Antes un novillero no iba tanto al campo de invitado, toreaba mucho en el campo, pero más sobre invitado. Y ahora parece que si un novillero no va de invitado y torea dos vacas, pues, que no, como que no es alguien en la profesión. Y antes pues se repasaba mucha vaca de matadores y ahí te ganabas que te echaran una vaca. Era distinto, ¿no? En mi época, pues fíjate, yo debuto en Candelario, pueblecito, quizás un poco el que quizás parezca más mi pueblo, ¿no? Porque es la forma de ¿Qué el hace pueblo poco has donde yo estado? más he debutado
con picadores, pero toreé mis primeras becerras también, muchas novilladas, festivales, lo hacían mis padres, lo han hecho mis padres durante muchísimos años y mis tíos, y casi como una vinculación, ¿no? que ha habido. Este año he vuelto, fíjate, como sobresaliente, torear una corrida mixta que torearon allí Sebastián Ritter y otro novillero, y, y fíjate, y toré la corrida y no toré como matador, porque, pues bueno, es un pueblo que a lo mejor el presupuesto no llegaba y contactaron conmigo y solo cabía la posibilidad de poder actuar de sobresaliente y toré y no se me cayeron los anillos, ¿no? Y mucha gente decía, coño, yo no hubiera ido. No me importó, ¿sabes? Disfruté después de creo que 20 años que había una corrida, que yo creo que fue la última corrida que yo toré allí y bueno, pues quizás el año que viene, si haya corrida, la toré. Pues bueno, yo también lo hacía como un aliciente y porque vean que no lo hacía como una cosa de ir a buscar algo o traer una corrida porque fuera de allí, ¿no? He toreado de sobresaliente porque era lo que más se adecuaba para yo poder estar y con toda mi dignidad, ¿no? Y bueno, como te digo, eso es otra etapa más difícil, ¿no? Yo toreé novilladas duras al principio, pero porque era la manera de yo poder torear y que me llamaran, ¿no? De que no me costara dinero, ya estaba un poco metido un poco quizás en esa época mía mucho el 33 que se llamaba, y ahí empiezo a matar novilladas en Francia y en el Valle del Terror, y donde corto orejas, y entonces tengo la posibilidad de hacer campañas importantes como novillero y tuve suerte de, pues de torear bastante, ¿no? Fueron sitios importantes, yo pisé eh, casi todas las plazas y ferias de novilladas de ese momento con mucha importancia y sobre todo en Francia, donde una novillada en Parentís tuvo una actuación muy importante, una novillada muy seria del Sierro y al año siguiente toreé pues en todas las ferias donde quizás se lidie el novillo muy serio y ahí tuve la suerte de que se me abrieran las puertas de Francia, que creo que hoy en día, unido a lo que me sucedió en Madrid y en mi carrera en Salamanca, los años que toré en la feria, pues siempre he sido un torero muy querido y respetado, aunque no he toreado quizás todo lo necesario que yo creo que podría haber toreado como anunciado, como matador, ¿no? En Francia, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un novillero de los que se están hoy en día? Es que no sé cómo decirlo, porque no quiero decir torear en el Valle del Terror porque me parece que es una palabra demasiado básica para lo que se hace allí. Voy a decir jugarse la vida, porque creo que se la juegan de verdad en esos pueblos. ¿Y qué consejo le darías? Porque claro, yo me pongo en vuestro lugar, en el lugar tuyo cuando estuviste hace unos años, eh, de joder, matar ese tipo de corrida de toros con muchos chavales que no tienen apenas bagaje. O sea, Sergio Rollón, uno de los novilleros que ha sido gravemente herido en el circuito de novilladas de Madrid, nada más debutar con picadores estaba matando ese tipo de novilladas ya. O Félix San Román, o muchísimos novilleros que ahora mismo en el momento que están yendo mucho allí. Víctor Cerrato, ya hasta hace poco ha sacado una alternativa. Me imagino que es muy duro y choca mucho ver ese tipo de toros, porque no son novillos, son toros, en ese tipo de plazas que son tan pequeñas, en los que las médicos de urgencias especializados no están muy cerca y en el que te estás jugando la vida de verdad. Imagino que como uno se siente en una mesa y se ponga a analizar los pros y los contras, igual no torea. Bueno, pero es que el toreo es así, ¿no? Yo creo que también un poco va en base a cómo tú rompes, cuál es tu ambiente con picadores, sin picadores. Entonces, depende cómo lo tengas. Cuando no tienes muchas opciones de torar o no te llaman, uno va donde sea. Pasa igual como si a mí me pasara ahora con una corrida de toros a lo mejor fuerte en el valle, pues siempre que me entendiera económicamente, y, pues iría a la matar a una corrida, por muy fuerte que sea. Y a veces es duro decir, bueno, pues fíjate, hay toreros que no ven ese tipo de toro, ni en pintura, es normal. Una figura no. Y matan toros muy serios, eso no quita que una figura llegue a una feria importante y en Málaga, en Bilbao, hay toros grandes. Pero hoy en día el toro sale muy fuerte en muchos sitios. En otros sitios, pues más normal. Si eres figura, pues un poco pasa con los novilleros que vienen un poco precedidos de ambientes sin picadores, pues se les va como un poco allanando su camino, ¿no?
y pueden torear en otro tipo de plazas. El que no, pues sabe que le toca ir a oportunidades donde al principio pues le tocará tragar con noviadas fuertes y noviadas que quizás otros novilleros no van a querer. Pero si hay que abrirse el camino por esa línea, me pasaría a mí igual ahora si me tocase matar corridas fuertes o duras, ¿no? Encantado, porque sería la forma de abrirme otra vez quizás camino, ¿no? Para poder estar ahí, ¿no? Mi sueño, aunque ahora después de lo de Madrid no me valiese tanto, mi sueño y mi ilusión, porque yo sigo entrenando para que me llamen. Sé que este año es difícil y quizás no me vista ni para matar un festival como anunciado, ¿no? Que el año pasado maté 3 o 4 festivales, toré la Correa de Arévalo, y quizás este año pues no toré de luces una corrida de anunciado o ningún festival por circunstancias que no me han llamado, pero mi ilusión es la misma, ¿sabes? Eso no va a quitar y mi preparación y mis entrenamientos y que duele, claro que duele de tenerse que levantar otra vez después de lo de Madrid, pues yo pensé que ya no iba a estar en ese banquillo quizás otra vez, ¿no? En el de torear de titular. Pero bueno, vienen así las circunstancias y bueno, estoy torando de sobresaliente, gracias a Dios. Quizás no menos que otros años, más o menos igual, la cantidad va a ser más o menos parecida, pero en sitios importantes. Pero claro, yo no me quiero quedar ahí. Yo no quiero esa lucha, ¿no? Decir, bueno, me podría conformar, me quedan unos años, toro de sobresaliente. La gente cree, bueno, hasta me han preguntado el otro día que por qué no quiero torar más en corridas anunciadas. Digo, no, es que no me contratan, no me han llamado. Claro que yo quiero torar. Si yo lo que no quisiera es torar de sobresaliente y tener muchas fechas anunciadas como titular para tener que ir como titular. Pero desgraciadamente, pues no me llaman tanto por circunstancias y bueno, tiene que ser así, ¿no? Y mira que pues este año que en Salamanca ha habido hasta un festival de la Escuela Taurina que cumplía años de conmemoración, 40 años de la escuela, y a mí no me han llamado. Pues bueno, mala suerte tendré, ¿no? Será que tengo ese destino o ese sino y es así, ¿no? Pero que eso no me quita ni vivo enfadado, ni vivo renegado. Vivo la profesión intensamente, viendo toros ayer que estuve viendo la corrida de Tarifa, pues tengo amistad con los 3 toreros, pero sobre todo con David Galván, que coincidió mucho en el campo en Portugal y tenemos buena relación. Hombre, pues me hace ilusión verlo que en su vuelta a los ruedos, pues triunfar ayer y preparado y mirando dónde hay toros, para dónde puedo torear y dónde puedo hacer campo y estar preparado. Y mi ilusión no va a ceder. Creo que no ha cedido nunca en mucho tiempo, porque me río yo cuando dicen el banquillo de los Urdiales, de los Ureñas, de los Fortes, me río yo en el mío, los ponía yo en el mío muchos, ¿sabes? Para ver cómo es el aguante de muchos de los toreros, ¿no? Pero bueno, también me duele ver a toreros que han estado en el banquillo, que surgieron, resurgieron de ahí y que ahora pues no se les tiene mucho otra vez en cuenta, ¿no? Que los hay, ¿no? Que los hay, muchos, muchos toreros, ¿no? Y me duele verlos otra vez como un poco en el banquillo y que nadie se acuerde de ellos, ¿no? Te citaría muchos nombres. Y eso sí que duele, ¿no? Pero bueno, esto creo que es así, ahora es muy difícil porque somos muchos los que queremos torear y los puestos son pocos, ya he visto cómo están las ferias y creo que es difícil, ¿no? Porque luego hablaremos de la alternativa, ahora que estás hablando de lo de Madrid. Quiero que me cuentes cómo vives aquel día, porque, em, a ver, ¿cómo decirlo? Los sobresalientes, en el 95% de los festejos, por X o por Y, no os toca actuar, salvo que algún matador os deje hacer un quite, que muchas veces no os dejan porque creen que no queréis. Pero hay muchos que sí que queréis, porque hay muchos sobresalientes que no quieren ser. Creo que Álvaro de la Calle es de las excepciones de los sobresalientes que sí quieren ser toreros. Porque hay muchos que están acomodados y que no quieren salir de ahí. Pero Álvaro de la Calle sí que es uno de los casos. Entonces, te quiero preguntar cómo afrontaste esa corrida, porque de entrada, imagino que vas con la conciencia de que puede pasar, de que normalmente no pasa, porque sí que es cierto que las encerronas suelen ser, como quien dice, camino de rosas, en el sentido de que parece como que todo siempre a favor, parece que se aparece algún astro por ahí para que todo funcione, pero aquel día, ya desde el inicio, se torna cuesta arriba. eh, no sé si en aquel momento sabías o eras consciente, quiero que me lo cuentes, que te tocaba a ti enfrentar los 5 toros o no te tocaba en mano a mano.
con Jeremy Banti, y que me cuentes un poco aquello. Hombre, pues sí, yo cuando empiezo a querer o toreo, ¿no? O accedo a torear de sobresaliente, yo sé dónde iba, ¿no? Y sé que en cualquier momento un día me podría tocar. De hecho, creo que de las últimas épocas ha sido el toreo que me ha tocado hacerlo en Madrid y hacerlo en Gijón, ¿no? Creo que en otras ocasiones fue en Olivenza y en Madrid que le tocó a mi compañero de este chico que es de Jaén. Ahora no me acuerdo el nombre, hombre, ahora te digo que ahora torea en Almería de sobresaliente y en otros sitios también. Fue el chico que toreó en Madrid la corrida que le tocó el toro de Fuente Imbro, hombre, es compañero y muy respetado y querido por mí. Y a él le tocó torear una vez, creo que fue por Pedrito en Olivenza, Saleri, David Saleri, que no me veía el nombre, disculpa. Y bueno, ahora que has hablado de lo de Madrid, me gustaría también que me cuentes un poco aquel día de las ventas, aquel día de la encerrona de Emilio de Justo, en la que, pues bueno, vamos a ser honestos, el 95% de los sobresalientes que más o menos actuáis, rara vez no os toca intervenir por X o por Y, porque sí que es cierto que hoy en día hay menos percances que antes, pero me gustaría que me cuentes cómo afrontas aquel día, porque te quedas con cinco toros. El reglamento de Madrid además marcaba, que no sé si se ha modificado, que quiero que me lo cuentes, después de aquello, de que el sobresaliente se quedaba con los cinco toros en vez del lugar de mano a mano, que también hubo un poquillo de debate en ese aspecto. Y me gustaría que me cuentes un poco cómo se queda uno con cinco toros en Madrid. Bueno, como bien tú dices, pues estos años yo toraba de sobresaliente habitualmente y claro, sabía que en Madrid el maestro Ferrera me había llevado varias veces de sobresaliente, él había intentado que yo estuviera por delante, que fuera el más antiguo. Y en la pandemia ya empecé a torear también corridas fuertes. Me había pasado lo de Gijón en el año 2013, que me quedé, que cogió el maestro Ferrer y Javier Castaño en Gijón, y me quedé con la corrida de la quinta, maté un toro, luego salieron a matar otros dos. Y pensaba siempre pues, que algún día me podía quedar, ¿no? En sitio donde sale un toro serio, se da las circunstancias, sobre todo más, quizás cuando voy a una encerrona que es un matador solo. Y mi mente, pues bueno, mi preparación era que me llevó quizás a esa tarde, ¿no? Y quizás por eso me cogió mentalmente muy preparado, ¿no? de, de, de poder afrontar una tarde como la que es, ¿no? Con una corrida de toros seria, seis toros de distintas ganaderías en Madrid, televisado, un torero en Sazón como es el maestro Emilio de Justo. Y bueno, pues la tomé con la dignidad de lo que es quedarse en Madrid con una corrida, ¿no? Como si fuera torear yo, porque si no lo tomas así, cuando vas como sobresaliente, el impacto que tienes en la mente creo que no te dejaría, no serías capaz de poder quizás resolver eso, ¿no? Y quizás mi trabajo y mi mente estos años ha sido prepararme mucho la mente en ese sentido, ¿no? Luego, pues yo di todo lo que tenía y dentro de las posibilidades de lo toreado que estaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, creo que la gente es algo que lo supo ver, que eso llega o a través de las cámaras, los que estaban en la plaza, y creo que eso pues quedará para, no sé, yo creo que para el recuerdo. Todavía cuando sigo yendo a las plazas la gente aún todavía me lo recuerda, ¿no? De mi tarde de Madrid. Y bueno, pues yo soy el que quizás un poco más cabal estaba, ¿no? Porque sabía que había dado todo lo que había dentro de mí, ¿no? Dentro de ser un torero humilde, modesto, que no torea y afrontar una tarde así, ¿no? Quizás es el aficionado el que más tenga que hablar, ¿no? De esa tarde. Yo me sentí muy tranquilo, sobre todo muy satisfecho cuando salí de la plaza conmigo mismo, que eso es muy importante cuando sales de la plaza, ¿no? Claro que me hubiese gustado que me hubiese dado orejas, ¿no? Que me pidieron, o que la tarde hubiese salido con mayor número de orejas, pero bueno, luego quizás lo piensas y dices, bueno, a lo mejor hubiera cortado una o dos orejas y me hubiera abierto la puerta grande, pero creo que ese día abrí la puerta grande del aficionado, del respeto de los profesionales,
del empresariado, ¿no? Aunque luego quizás no se haya visto constatado en contrato, pero sí sabe muy bien, yo creo, lo que yo hice esa tarde allí en Madrid y eso lo vio todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que nadie me puede quitar ya y ni creo que nadie me podrá reprochar nada, ¿no? De que yo di todo lo que tuve, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se dice por megafonía que matarías tú los toros porque Emilio de Justo tenía un percance grave, que de hecho creo que todavía arrastra, creo recordar que la plaza responde con pitos, o con bronca, como con enfado. Y ahí ya Bueno, empieza tampoco, arriba. tampoco pitos. Lo que pasa que cuando la gente es normal, ¿no? Va a ver a un torero en Sazón como era en ese momento Emilio y es, pues claro, mucha gente iba a verlo a él, ¿no? Y de repente, pues quizás no saben ni quién está anunciado por desgracia de sobresaliente y se llevan un poco como de sazón. Tampoco pitaron, como un oh, fue lo que, un estruendo ahí, ¿no? Un no de, como de lamentación, a ver ahora qué vamos a ver ahora o quién va a matar la corrida, que es lo que creo que sí se deberían de preocupar más los empresarios de a ver a quién ponen de sobresaliente, porque puede pasar un problema como el Día de Madrid, un problema quizás para el empresario porque para mí no es un problema, creo que poniendo un torero es el que tiene que dar la cara, pero la palabra torero, ¿no? Que deben de poner a gente que esté realmente preparada y sobre todo, fíjate, es más, creo que deberían de poner a toreros que hubiesen confirmado la alternativa en Madrid para ir de sobresaliente y en Sevilla, que hubieran toreado en esas plazas, ¿no? Quizás para asegurarse un poco que estuvieran toreados, yo creo, no sé. Y muchas veces me da rabia ver en sitios que no pone el nombre del sobresaliente, muchos festejos. Y bueno, cada uno le da la categoría que tiene. Yo le doy la que creo que tiene ese puesto, por decirlo, que no me gusta, porque yo me siento torero, aunque vaya de sobresaliente, me siento matador de toros, que es lo que soy. Que muchas veces, bueno, quizás te puedes sentir, no porque el torero figura vaya y te menosprecie, ¿no? Porque yo nunca he sentido eso, pero sí quizás un poco, pues bueno, que se escondan detrás de un quite con 6 toros, a lo mejor dicen, no, es que no he visto ningún toro para la corrida, he estado metido en la corrida, no he visto. Bueno, eso ya quedan cosas de ellos y, y cada uno es libre de ofrecerte un quite, dejarte o no. Mira, yo traigo este año en Plasencia una corrida, 4 toros de Adolfo Martín, con el sobrino de Alejandro Mora, sobrino de Juan Mora, y me ofreció un quite en el último toro. Era un toro que no era para quites, esos toros de capote complicado Adolfo de salida, era de noche con las luces, y no vi para hacer un quite, pues digámoslo así por la palabra, que no fuera de lucimiento o fuera a estropearle, que te vaya a enganchar o tengas que un quite a lo mejor se lo hubiera rascado de una manera, pero tampoco es como ir pidiendo limosna por un quite, ¿sabes? Un quite ahí que te diga, venga, haz un quite corto ahí rápido por dejarte, no. Yo creo que cuando me dejen, que me dejen con toda la ley, que pueda hacer mi quite tranquilo. No me voy a explayar y voy a pegar ahí 8 lances, pero si voy a pegar 3 lances y una media, que lo haga a gusto, igual que el estar en la corrida. Creo que deben de integrarte en la corrida. Y muchos días hay, no digo a lo mejor por compañeros ni por muchos bandilleros, pero hay casos excepcionales que notas que muchos bandilleros, pues cuando vas a cortar, eh, te dicen, oye, que estoy yo pendiente para cortar, que tal, oye, que es mi labor, que yo sé cortar, pero quizás un poco sea el pato que tengo que pagar, pues porque a veces no conocen a otros compañeros o no estén tan atentos como yo a la labor de cortar y tienes que pagar un poco ese pato, que crean que tú es así, pero hombre, creo que mi nombre es conocido y reconocido y que tengo una carrera atrás de matador de toros antes de torar de sobresaliente o de lo de Madrid y he matado mis corridas con mucha dignidad y después de lo de Madrid, ¿no? En Francia, en Arles, en San Martín de Crau, en Teré y que creo que a veces pues te tratan como, no sé, si fuera como que no confíen en los sobresalientes o algo así, no sé. No todos, ¿eh? Porque si bien es cierto, tengo la enhorabuena últimamente y desde que he torado sobresaliente por muchos de los matadores por la tarde, por estar bien colocado. Álvaro, que bien está colocado, pendiente a tu quites, a cortar en la tarde y yo creo que siempre soy respetuoso con todos los matadores, con todos los toreros que se visten, sea de plata, de oro, y me gusta que lo sean conmigo igual, ¿no? Creo que es algo que quizás un poco he tenido que ir defendiendo, ¿no? Y el que me alegra que el aficionado de Madrid, pues,
pues haya pedido que en los carteles venga el nombre de Álvaro que haya anunciado como sobresaliente en muchas ferias de España, ¿no? Que lo ven y van a ver aparte que van a ir a ver la corrida, pues les encanta que esté de sobresaliente y es de agradecer, ¿no? Aquel día de la encerrona, la cuadrilla, ¿cómo te contesta? Claro, porque pasamos de que toda la cuadrilla que estaba prevista para ir con Emilio de Justo pasa a estar contigo. Imagino que te arroparían en cierto modo, ¿no? Te dirían, pues oye, pues vamos a hacer las cosas como quieres que las hagamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, si te digo la verdad, son toreros que yo conocía, hombre, a lo mejor algunos tengo más confianza que con otros, y según fue surgiendo la corrida, mira, me decía el maestro Fundi en la charla que di en la Escuela Taurina de Madrid a los días, con el maestro Miguel Rodríguez, que estaba todavía, y Rafael de Julia, dice que le sorprendió la tranquilidad con la que afronté la tarde, dice, no diste una voz, no levantaste la voz, no sudaste, no descansaste de toro a toro casi, lo mínimo. A veces en los primeros toros, a lo mejor te hacía hilo, no te cortaban el toro, quizás por un poco, no porque no me conocieran, no pensaran que iba a seguir toreando, te voy a decir que no es que fuera un fallo. Dice, en ningún momento hiciste un extraño, un alarde, ni un picador, ni un mandillero. Se daría así, soy una persona que tampoco hablo mucho en la plaza, ¿no? Hablo en el sentido que me gusta casi con una señal o con una mirada, creo que te entiendes, y fue la tarde así, fue fluyendo así, ¿no? Y ese día, cuando llegué al último toro, llegué físicamente muy bien, porque yo veo compañeros que también, ojo, quizás desde el primero al cuarto toro, a veces se defondan un poco y los quintos, sextos toros le cuesta, me lo dicen. Yo no sé cómo pudiste hacer tú el día de Madrid. Hombre, yo me restaba un toro, ¿no? Que no maté, ¿no? Pero si bien es cierto un poco, quizás en el último toro, un poco con el capote, un pelín, pero me restablecí rápido y nunca lo noté, ¿no? El físico, ¿no? Y ni mentalmente. Yo iba toro a toro y creo que así lo afronté y me acoplé, ¿no? Y de hecho tengo gran relación y siempre que me ven las cuadrillas de ese día de Emilio, que hoy en día a lo mejor están también con otros toreros, me hablan de la tarde de Madrid y siempre con un respeto, un cariño y una admiración de lo de lo que fue aquella tarde, ¿no? Ahora, yo creo que esta tarde, cuando yo la estaba viendo por televisión, fue la recompensa a un torero que lo pasó muy mal en pandemia. Porque yo creo que si hay mucha gente que lo pasó mal en pandemia, en ese grupo está Álvaro de la Calle. Por todo lo que he visto con tu padre, con tu mujer, unido ya al tema de lo que viene a ser ese encerrona, como quien dice, ese encierro en el que estábamos todos en casa y no podíamos ni salir. O sea, se te juntaron muchas cosas y yo creo que la vida como que te lo quiso devolver en Madrid. Pues sí, quizás sea así, ¿no? Que me puso ese día, ¿no? Creo que tenemos un sino las personas y me tocó ese día, quizás, hombre, a lo mejor dices artísticamente, pues me hubiera gustado, como te digo, que hubiese sido una tarde más de oreja, ¿no? Que me las pidieron y pudo ser, algún toro que tardó en caer y luego el presidente, tal. Bueno, eso lo dejo un poco al lado. Pero sí el respeto que yo creo que siempre he tenido, ¿no? Entre los profesionales, como que ese día fue como un cerrojazo a ese respeto, como señores, aquí hay un torero, y eso es lo que más quizás me valió, ¿no? Pero para todo, ¿no? Profesionales, empresarios, aficionados, el que me diera a conocer, el que ahora tenga seguidores, aunque no tore, fíjate, como titular, tengo gente que me sigue como sobresaliente, que ya es difícil una persona que digo, si es que a lo mejor no me van a ver ni un quite, solo me van a ver el paseillo y salir a cortar. Y tengo gente fiel que me dice, Álvaro, danos las fechas que toreas, que vamos a ir a verte. Eso para mí es un honor, ¿no? Un privilegio muy grande y como bien tú dices, pero quizás uniría más a mi carrera, ¿no? Porque siempre he tenido como las puertas ahí a punto de dar ese salto. Los primeros años que yo toré como titular en Salamanca, que triunfé con corridas muy duras, eh, estaba a punto de entrar en Feria de Francia donde yo podría tener cabida, me costaba entrar en Madrid a confirmar. Te hablo de los años que yo toreaba, ¿no? Que toreaba corridas por mi provincia, que no he toreado muchas, pero sí en la zona del Valle de Terror o donde había oportunidad de poder torear y triunfaba y nunca tuve esa recompensa como otros toreros. Toreaba muchos festivales, cortaba orejas
y quizás quedé un poco ahí sin saber por qué, porque yo tuve un parón siempre habiendo triunfado, que es lo difícil de un torero. Para la cabeza de un torero eso es muy duro, que tú digas, pues si es que yo, el toro de mi confirmación, cae la espada un dedo bajo y no vuelvo a ir a Madrid. Fíjate, un dedo, que fue un dedo desprendida, que se me pidió la oreja, tal, no la corto, ya eso la espera hasta el año 2013 que surge lo de Gijón, que a raíz de ahí digo, bueno, a ver si levanto otra vez mi carrera. No me sirvió de mucho tampoco, ¿no? Aquello, fíjate. Y la gente hablaba, vas a torear y tal. Luego me pasa en Muro el 2016 que tengo la suerte de torar la corrida de toros con el maestro Ureña y Morenito y Triunfo. Yo pensé que se me iban a abrir las puertas ahí también en Palma. Tengo la mala suerte del impago de la corrida. Se me cierran un poco las puertas. Y ahí toreaba todavía mis festivales y tal. Y estaba igual que ahora de preparado. Y yo decía, cago en Dios, yo creo que la tarde me vino a recompensar mi carrera taurina un poco la tarde esa de Madrid y mi lucha, ¿no? Sobre todo la lucha, pues lo que tú dices, unido a que fallece mi padre, mi mujer también coge el COVID y lo pasa muy mal, las situaciones, pero fíjate, sin embargo yo es una etapa que recuerdo en ese sentido muy dura, porque fallece la persona que más me ha ayudado en mi carrera, ¿no? Y la que ha creído en mí junto con mi familia y mis hermanos. Y, y es una etapa en la que yo toreo mucho en el campo por circunstancias, toreo mucho y a la sombra y de estar parado, ¿no? Este año no he toreado muchas vacas, he tenido que ir mucho a Portugal, muchos 6 tentaderos he hecho en Portugal o 7, y ha sido mi bagaje de campo, no he toreado casi vacas en Salamanca, quitando con mi grupo de aficionados. Pues eso es lo que sí te da pena, ¿no? Que siendo un torero de Salamanca, pues no se acuerden mucho los ganaderos de mí para tentar en los festivales de mi provincia, las corridas de mi provincia, pues creo que sí podría tener ahí cabida, ¿no? Y pues tengo la mala suerte que las empresas de por aquí no cuentan, ni hasta la escuela taurina en el festejo este que organizaron, lo han torado otros compañeros, que lo han torado este festejo, creo que se ha organizado 7 8 años, creo que en 7 8 años hubiese tenido una oportunidad, ¿no? Y este año más que era la glorieta, podría haberla tenido, o el año pasado que hice los 25 de alternativa. Bueno, creo que soy una persona honrada y muy sincera y no tengo miedo de decirlo porque no le he hecho mal a nadie. Siempre he intentado ayudar a todos los chavales que comienzan, llevarme bien con todo el mundo, con las empresas. Pero cuando tienes esa mala suerte que no te llaman a tu puerta para torear, pues hay que aceptar las cosas y estar preparado para cuando llegue esa oportunidad. ¿Tienes la sensación, yo desde Bilbao sí la tengo, de que en Salamanca no se cuida al torero local? Me refiero, te vas a Albacete y el torero local se le pone en la feria a tres mínimo. Siempre está Rubén Pinar, o está José Fernando Molina, o Sergio Serrano, o Miguel Tendero, siempre hay alguno. Te vas a la Comunidad Valenciana y se les cuida mucho también. Te vas a Sevilla y ni hablemos. Pero en Salamanca hay la sensación de que para que un torero salmantino se le respete, pues cuesta mucho. Bueno, tenemos el ejemplo de Javier Castaño este año. Damián Castaño ha tenido que entrar pues a revienta calderas, porque la verdad que el hombre más no podía hacer. Alejandro Marcos tampoco está, Juan de Álamo tampoco está. Hay muchísimos toreros en Salamanca y muy poquitos con cabida en su propia feria. Pues no sé, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que Salamanca es una ciudad de muchos toros, taurina y de muchos toreros. Claro, cuando salen toreros que en ese momento están con ambiente, pues eso contrarresta a los que no tenemos ese ambiente. Y yo más quizás que dentro de ese ambiente, cuando Madrid, pues he tenido mi ambiente, se va apagando eso, ¿no? Pero bueno, aunque tenga el respeto del profesional, como yo nunca he entrado, siempre estaba a la cola. Yo he triunfado en Salamanca años y era cuando estaban la empresa de choperitas y chopera y mi padre trabajaba con ellos y yo no entraba, ¿eh? Entraba en sustituciones o no entraba. Triunfando el año antes te hablo con Correa de Miura, de Barcial, eh, Hoyo de la Gitana. Yo me atreví a una corrida aquí de García Grande, en Salamanca, y el cartel era con Fandi, entré por el Fandi, y Ferrer y Robleño, fíjate, García Grande, Domingo Hernández, que no la mataban los figuras todavía. Y por eso te digo que toreros que tú me has nombrado han tenido momentos como más álgidos, ¿no? Juan del Álamo, Alejandro Marcos. Cuando tienes el momento más bajo, no te ponen en la feria. Y todavía tienen suerte que han toreado el festival de la escuela este que se dio,
El año pasado también han toreado el Festival de la Escuela, torean alguna por la provincia, algunos festivales. Yo en este caso es que no toreo ni esos festivales. Siempre estoy a la cola de la cola que hay, el último, Álvaro de la Calle. Entonces, bueno, quizás me he hecho ya una burbuja, una coraza que sé que la oportunidad para mí va a ser muy complicada. En cuanto luego la sensibilidad, pues creo que eso ya va a una cosa en parte de la empresa, el tener la sensibilidad a un torero que se retira, en este caso, como es el año de Javier Castaño, pues creo que sí, a lo mejor debían de haber tenido la sensibilidad de haberle dado una tarde. Pero también soy consciente que ha toreado otros años en Salamanca, cuando a lo mejor quizás no debía haber entrado y han entrado. Entonces, una veces por un lado y otras por otra. Me pasa igual pues, con otros toreros que tú has nombrado, ¿no? Y yo no quiero dar nombres porque todos creo que tienen derecho a torear en Salamanca, pero este año han puesto a los que quizás un poco están más ahí en Candelero y tiran por ahí, ¿no? Y pasa igual con la novillada, pues dices, hay gente para venir de novilleros y no vienen. Eh, Hicieron el festival este que te digo de la escuela y quizás fue como la oportunidad para barrer y quitarse un poco a la gente de en medio y no tener que... Y es así, ¿no? Pero yo es que nunca he tenido la oportunidad esta de torear una corrida en Vitigudino, en Peñaranda, en Alba, en Béjar, y claro, sería donde yo podría, en Rodrigo, en los festivales de los carnavales, donde yo podría tener por lo menos la oportunidad, a ver qué pasa. Pues nunca la he tenido. Son las plazas más o menos llevadas por la misma empresa y la que no, que son dos empresas las que lo hacen, los pueblos, los festivales, pues yo no tengo mucha cabida porque siempre tienen a poner a los de quizá, y no tampoco más ambiente, porque creo que ahora tengo el mismo ambiente que esos toreros, el mismo nombre ya. Después de lo de Madrid, pues ha sido mucho el boom y me di a conocer mucho en Francia, en América, en Portugal. Y bueno, y quizás no he toreado algunas corridas más porque no ha surgido por circunstancias, pero igual otro año tengo suerte o cambia esta racha y tengo la suerte de torear 8 o 10 festivales y también se puede ver qué doy yo de sí, ¿no? O qué no, ¿no? Pero bueno, por lo menos tener esa oportunidad, ¿no? Porque yo estoy convencido de que igual que lo pienso yo, lo piensas tú. ¿No tienes la sensación de que no se te ha recompensado después de lo de Madrid? Es decir, sé que suena un poco vanidoso por tu parte si ahora empiezas a decir que después de cómo estuviste tal y cual, no te hayan puesto en algunas ferias. Bueno, algunas. Mínimo volver a Madrid. Como en el cartel oficial, no un cartel oficial en el que estés como titular. Pero como sé que a lo mejor no vas a querer decir tú, lo digo yo. Tengo la sensación de que no has tenido esa recompensa después del esfuerzo que hiciste. Que mucha gente dirá, bueno, va en el sueldo porque es su función. Vale, de acuerdo. Pero hay que estar allí, hay que matar esos 5 toros. Y da la sensación de que. No quiero decir tacos porque me enfada esto, ¿no? Pero de que siempre nos tenemos que ir a Francia. De que parece que el único sitio donde hay memoria, donde se trata al torero con más respeto, es en Francia. Y me ofende porque la fiesta es nacional, me parece muy bien porque Francia está funcionando muy bien y ojalá funcione por muchos años, pero también deberíamos tener por lo menos el 5% del respeto que se tiene en Francia a los toreros aquí. Yo qué te voy a decir, hombre. Mi palabra más recordada cuando me acerco a un patio de cuadrillas, que voy con mi hija de la mano, me acerco, me paran los aficionados para hacer alguna foto. La palabra más, la frase más cercana, Álvaro, qué poca recompensa ha tenido lo tuyo de Madrid, ¿no? Ellos quieren decir recompensa en contratos. Yo pues, les hago así de hombros, ¿qué le voy a decir, no? Yo esperaba un poquito más, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno, han venido así las circunstancias. No es que como que me conforme, ¿no? El primer inconformista por dentro soy yo, pero yo me debo a prepararme. Francia, pues quizás sí echan en falta el volver a ver Estanceré después de la cornada. En Vic, que creo que es una plaza que podría haber tenido cabida en alguna de las corridas. Este año que se hizo de seis toros que toro Morenito, me dieron la oportunidad de estar de sobresaliente en Bayona, en la encerrona de Castella y en Vic con Morenito. Pero claro, yo quiero ese más, ¿no? Quiero esa oportunidad porque creo que tengo cualidades para poder demostrar y en Ortez o Plaza de Francia, que entiendo que es muy difícil, ¿no? Porque hay muchos toreros franceses jóvenes, toreros con jóvenes españoles que merecen su oportunidad, pero creo que yo también en algún tipo de corrida, que imagínate cómo ha sido la corrida de Ortez, cómo será la de Víceré, son corridas muy fuertes, pero yo quiero esa oportunidad,
porque creo que el aficionado también me quiere ver, y en San Martín de Crao, donde tuve una actuación aún sin cortar orejas porque se dio las circunstancias de que un toro no se echó y el otro eh, me hizo derrame y en Francia eso me quité orejas, pero creo que fue una tarde para haber abierto la puerta grande y muy seria ante dos toros buenos pero muy serios de Joné Dolores Aguirre, cuando he cortado la oreja en Arles al toro de Joné, que luego al año siguiente no hubo suerte que pinchó un toro que le había cortado la oreja, pues sí haber tenido a lo mejor quizás más oportunidades allí, ¿no? Pero bueno, las circunstancias han venido así. No es que me conforme, ¿no? Porque yo no soy una persona conformista. Hay gente que cree como que yo me he quedado ahí conformista con lo de sobresaliente y que no me han dado más. Pues yo no, yo quiero torear y quiero torear festivales en mi provincia, en mi tierra, en mi comunidad, que es Castilla y León, en la zona de Madrid, donde creo que ahora el aficionado de Madrid está mucho conmigo. El otro día en Málaga me decían muchos, Álvaro, siéntete querido, aunque estés de sobresaliente, porque para nosotros que estés en Málaga es un honor, aunque sea de sobresaliente, y muy respetado después de lo que has hecho como torero y con tu carrera. Y había mucha gente veraneando de Madrid que me llamaban, Álvaro, para nosotros eres torero de Madrid. Fíjate, con una actuación, ¿no? Porque dice, te vamos en el corazón, son muchas tardes las que actúas de sobresaliente y te vemos siempre con la misma responsabilidad y siempre bien colocado. Y bueno, pues para mí es un halago, ¿no? Pero yo no me quiero quedar ahí, ¿no? Quiero dar ese paso más y otra persona a lo mejor quizás, eh, pues por edad y por circunstancias, se hubiera venido ya menos, ¿no? Yo al revés, creo que eso me hace más fuerte y más, más duro quizás, ¿no? Y mi mente está en progresar, en entrenar más horas y echarle cada día un rato más para poder como sacar algo que creo que llevo dentro y que creo que tengo que sacar y demostrar, ¿no? Ojalá Dios lo pueda demostrar un día delante del toro, Dios me dé esa opción y que me aguante, ¿no? Sobre todo por la edad, ¿no? Que las cualidades físicas me dejen y que yo un día esté preparado mentalmente para demostrar el torero que realmente llevo dentro y que la gente no se lo pierda, ¿no? Que es lo que me daría más pena, ¿no? Ahora, otra de las tardes es la de Gijón. Quiero que me cuentes también qué pasó en aquella tarde, porque ya nos queda más lejos y hay mucha gente que no sabe qué fue lo que sucedió, en el que también tuviste que intervenir. Pues sí, realmente, mira, uno va en el año 2013, habían pasado años atrás, pero yo me he preparado, igual sé que era una carrera de la quinta, que hay menos opciones que quizás les puedan caer heridos los dos compañeros, ¿no? Pero yo sé que la corrida de la quinta, una corrida que hiere mucho, porque es astifino, esos encastes, cuando te tocan te suelen herir y se dio la circunstancia que los dos toreros cayeron heridos y me tocó matar el toro que les correspondía, en este caso al maestro Ferrera, un toro bravo, cual pude estar a la altura. Le di dos pinchazos creo que antes de una estocada buena. Si no, yo creo que ese toro hubiera cortado dos orejas o quizás el rabo, ¿no? Me decía el presidente por cómo reaccionó la gente. Creo que soy un torero muy querido en Gijón. Mira, este año no pude estar con ellos, ¿no? Desde aquí les pido disculpas al aficionado que me escribió, me llamó para que comiera, estuviera en la feria, estaba invitado, ¿no? Pero no pude ir porque estaba pendiente de alguna de las sustituciones que pudiera haber. Y claro, si me cogía en Gijón a la otra punta de España no hubiese llegado. Y me tocó estar un poco aquí en guardia para si hay alguna de las sustituciones de la que había por percance del maestro Morante o de otros compañeros, que Dios no quiera, pero si se quedaba mano a mano para poder llegar y no pude estar en Gijón, aunque no hubiese toreado, ¿no? Pasando la feria con los aficionados que tanto me quieren y me apoyan. Y fíjate, me hace gran ilusión que le pidieron a Garzón y todo, que por qué no me ponía de sobresaliente en la corrida que había mano a mano en Gijón, en Santander, que iban a desplazarse Peñas de Gijón para verme como sobresaliente. Para mí, ver yo que lo oí, se lo dijeron en la Feria de Valladolid, en San Pedro de Alvarado, que lo oí, y luego, aparte, otro de los días que coincidieron con Garzón en Santander, se lo dijeron, ¿no? Para que veas el apoyo que tengo del aficionado de Gijón, lo que me quiere. Desde aquí les mando un fuerte abrazo porque me tienen una gran fidelidad, ¿no? Y un gran cariño como torero. Las veces que yo he hecho tentadero con mi grupo de aficionados, muchos de ellos se han acercado a pasar el día en el campo y me han visto disfrutar del campo aquí en Salamanca,
de torear una becerra y para mí pues eso es un honor, ¿no? El que aficiones como donde voy pues me tengan ese cariño y ese respeto que es mutuo, ¿no? Te quiero preguntar, para ir cerrando, una pregunta que mucha gente me ha trasladado y para que te pregunte, porque claro, hace ya muchos años y desconozco cuál es la razón, ¿no? ¿Por qué toma Álvaro de la Calle alternativa en Ávila? Pues porque no me la dieron en Salamanca, ¿no? Lo has ¿Sabes? pensado. No me la quisieron dar porque, bueno, en este caso, en esa época quizás no bueno, la empresa o la gerencia o los representantes estaban un poco con mi padre así enfadados por algunas cosas de tema de campo, de toros, y lo pagó el torero, para que veas lo que es, ¿no? Lo que tú decías, los toreros de Salamanca que tú decías que si es poco con los toreros, fíjate conmigo que no me dieron la alternativa. Y claro, como no la tomo en septiembre, ya era un poco que me podía pasar, ¿no? De esperar otro año más y cabe la posibilidad de tomarla en Ávila y por eso tuve que ir a tomarla en Ávila el 15 de octubre. Tengo un gran recuerdo, ¿no? Pues fue una tarde muy bonita, de un triunfo muy importante. Mira, siempre todo el mundo pensaba, ¿no? Aficionados de Madrid que se acercaron, taurinos, apoderados, pensaban que yo ahí iba a encontrar ya un apoderado, que encauzaba mi carrera. Y bueno, no es que me quedara ahí parado, ¿no? Pero no fue, como fue en octubre, tuve el rum todo el invierno, pero cuando luego empezó la temporada, pues me quedé realmente un poquito, empieza ese parón después de la alternativa, ¿no? Pero bueno, creo que fue una alternativa muy importante, de un toque de atención grande y bueno, luego he venido a Salamanca como matador y bueno, la plaza está ahí y si algún día cabe la posibilidad de que pueda hacer el pasillo de la glorieta, pues tan contento y al mismo tiempo responsabilizado porque es la plaza de mi tierra, ¿no? De mi ciudad y a la que siempre, quizás una de las plazas que más me pese, ¿no? Porque siempre he sido un torero muy medido aquí en Salamanca, ¿no? Y bueno, también es bueno que te midan porque esos que esperan algo de ti, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Igual que me siento muy querido y respetado, ¿no? En mi tierra y en mi provincia. La gente sabe cómo me tomo mi profesión, cómo vivo para ella y mucha gente, ya no, quizás partidarios de otros toreros y que me tienen pues ese respeto y aprecio porque ven que es a veces injusto, ¿no? Cómo se está tratando mi carrera en los despachos. Por circunstancias me ha tocado un poco así, pues pagar un poco eso y bueno, es así en la vida, ¿no? Se tienen que pagar a veces cosas que no son por parte de uno, ¿no? Sino porque te ha tocado a ti y ya está, y nadie tiene quizás la culpa, ni se le debe echar a nadie la culpa, ni yo se la he echado nunca, ¿no? Yo me preparo y si pincho un toro la culpa la tengo yo y ese toro, si yo lo mato ya no hay excusa, ¿no? Pero bueno, son circunstancias camino que te pone yo creo que la vida y es como una alfombra y vendrán muchos obstáculos donde hay que intentar pasarlos, ¿no? Y dejarlos atrás y mirar hacia adelante, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, hay una pregunta que le hacemos a todos, ¿no? Y no quiero que me respondáis, de momento hemos conseguido que nadie lo haga, con el tópico de, yo os voy a preguntar la mejor tarde y la peor. Y no quiero que me contestéis el tópico de, no, está por venir, que eso es muy típico de los toreros, pero que de todas las que has vivido tienes que elegir una. Es difícil, pero te voy a pedir que elijas una para bien y para mal. Para mal suele pasar. Todos tenemos siempre esa tarde en la que dices, joder, pues aquel día, por X o por Y, pues las cosas no funcionaron, no fluyeron, pues me pasó X, me pasó Y. Tienes todo tiempo del mundo si quieres para argumentar lo que pudo pasar para bien y para mal. Bueno, mira, para mal, quizás fue una tarde, un festival que yo toré de un novillo, aquí cerquita de Ciudad Rodrigo, un pueblo que se llama Albodón, y fue una de las tardes más aciagas también porque fue una tarde de estas, eh, fue una fiesta quizás por ahí por carnaval, y hacía mucho aire, frío, y había peñas en el ruedo, como que no respetaron y eso ya un poco te trastoca un poco los planes. Y luego pues fue un novillo que eh, pues no me acoplé o no lo entendí, luego lo pinché. Y quizás es la tarde que, quizás, porque yo siempre he sido un torero como de sacar mucho partido de los animales, ¿no? Y he toreado muchos festivales, y festivales donde el piso estaba regular, donde los novillos eran complicados. eh, bueno, pues que siempre he intentado o corría fuerte y hay que apechugarse y esa tarde quizás se me cruzó un poco en mi tarde, ¿no? Mira, tuve la suerte que no era un sitio muy importante. Y como tarde más que yo recuerdo con mayor felicidad
fue una tarde de novillero en la feria de Cuenca, que por cierto hoy hay corrida, y, y fui triunfador, como novillero con, de la feria de Cuenca, ¿no? Una feria en ese año donde torearon José Tomás, Joselito Ponce, el cordobés, o sea, y fue el triunfador de la feria, todavía no me han dado el trofeo, nunca me lo han dado. Se lo he dicho muchas veces a Maximino Pérez, por circunstancia murió el concejal que lo tenía que entregar, luego cambió de partido político, me mandaron cartas, tal, y sobre todo me dolió mucho porque fue eh, con la que hablaron con mi madre, ¿no? La que llevó todo eso. El año siguiente que tornó la novillada me lo iban a entregar y no sé por qué circunstancias no pudo ser y nunca recibí el trofeo. Ahora uno de los años que Massimino presenta el cartel y tal, se dio la circunstancia que yo se lo dije y se iba a hacer, luego pues no se llegaba a nada, ¿no? Pero espero que algún día me pueda, aunque sea una plaquita o un trofeito, pero por memoria ya la dignidad, ¿no? De hacia mi madre, ¿no? Que habló con ellos y ella lo sintió como mucho. Y es una tarde que mucha gente se acerca y me recuerda y la recuerdo con gran cariño porque fue una tarde donde disfruté mucho toreando, donde se me notó y creo que llegar a un novillero y ser triunfado en una feria así, de la importancia esa es porque lo que has hecho en el ruedo ha tenido una importancia fuera de lo normal, ¿no? Y es la tarde que yo recuerdo que más se acerca a lo que yo he querido hacer en una plaza de toros, ¿no? Que toreé abandonado, como si hubieras hecho una faena de un día de campo para ti en el campo, en la soledad, pues esa tarde me salió todo, los maté muy bien. De hecho, me acuerdo que era un presidente que era muy duro, corté tres orejas competición de rabo, que era muy difícil, y, y es la tarde que recuerdo con especial cariño. Te voy a hacer ahora un listado de preguntas rápidas. Tienes que responder lo más corto posible y ya finalizamos. La primera, ¿qué es lo primero que piensas cuando piensas una plaza? Cuando piso una plaza, pero en el ruedo, Cuando entras a la plaza de toros. la capilla, ¿Hay algún toro que no se te olvide nunca? sí, ¿Cuál tienes en tu memoria? un toro un toro de Barcial en Salamanca, y ese creo que no se me va a olvidar nunca. ¿Qué haces antes de vestirte de luces? ¿Alguna manía? No suelo tener ninguna manía. Estoy tranquilo, si suele estar mi hija en la habitación, mi mujer y claro, mi hermano. Y no tengo ninguna manía, estoy normal, hablo con ellos. A veces mi hija se queda dormida un poco antes de yo empezar a vestirme y, y justo es cuando a lo mejor yo la llamo, que ya me voy a empezar para que venga conmigo a rezar a mi capilla que pongo. Y no soy una persona que tenga ninguna manía. Como me tomo un café y ya subo para la habitación. O alguna vez que yo soy una persona que recibo en la habitación a gente, pues suben a charlar un poquito antes y luego ya el proceso normal de vestirse, pero no soy un torero ni que tengo muchas manías, soy bastante normal para eso. ¿Cuál ha sido el momento más loco que has vivido en el toreo? Pues no sé, no tengo un momento así loco, como la época que he toreado más seguido, pues tuve la suerte de la época con caballos y festivales y los primeros años de Matador que toreé bastante y festivales, pues que no paraba, ¿no? Y que quizás parezca más loco, ¿no? Que tenía un día o dos para descansar, ¿no? Que se toreaba mayor número de festejos y que quizás el más loco en el que recuerde de no parar, ¿no? ¿Qué le dice la gente a lo largo de la calle, por la calle? Pues sobre todo siempre tienen respeto, palabras de respeto y de cariño, ¿no? Y así la siento, ¿no? De, de que me sienta como un torerazo, respetado y siempre y con dignidad, ¿no? Creo que eso son palabras que yo percibo de muchos aficionados de las plazas que he visitado últimamente, Málaga, el Puerto, en Francia, creo que en ese sentido soy muy respetado. Además, lo percibo hasta en los aguacilillos, los areneros, me tienen mucho respeto y gran cariño. ¿Te has planteado tirar la toalla alguna vez? Hombre, eso no, quizás uno tiene momentos bajos en la carrera de uno, ¿no? A veces a lo mejor es que si se va a andar, pues te cabrean cosas o cuando te hacen, te quitan de un cartel o te prometen y no te dan, pues eso sí te duele, ¿no? Pero creo que es una profesión en la cual yo me mentalicé siempre de joven en que hay que luchar y quizás eso me hace
el no plantearme nunca en tirar la toalla. Y ya las dos últimas. ¿Hay algo que te dé más miedo que un toro? Pues quizás no, no tengo una cosa, soy una persona bastante valiente ante las cosas de la vida, ¿no? Creo que ante las enfermedades, no sé cómo lo afrontaría si fuera una enfermedad, pero te quiero decir que cuando he tenido que estar en un hospital, ante casos graves, soy una persona bastante fría, ¿no? En ese sentido y creo que en ese sentido no le tengo miedo, ni tengo miedo a montarme en una atracción alta, en una feria, ¿no? Soy bastante consciente de las cosas, pero no soy una persona sí, quizás un poco le tengo miedo a las motos. Fíjate, las motos me dan miedo, ¿sabes? No es una cosa que me guste mucho, sobre todo porque percibo que la persona que tiene un golpe en una moto es la que recibe todo el golpe, ¿no? Y en ese caso no me gusta mucho, igual que me gusta conducir, pues soy una persona que me distrae, pero, pero las motos sí le tengo un poco ahí de, no sé, no me gustan mucho. O sea, descartado que vayas a una plaza de toros en moto, como alguna vez ha pasado en América, que algún toro le ha aparecido en moto en alguna plaza de toros. Sí, bueno, quizá tuve un accidente de moto yendo atrás, bastante grave, pero no por eso, ¿sabes? Lo tengo, ¿no? Sino que siempre le he tenido como mucho respeto a las motos y a los que corren con las motos en carreteras. Quizás que yo viajo mucho a Cádiz y a Sevilla y coincide muchas veces que van a Jerez a lo de circuito y los veo tal, digo, "Uf, qué loco esto, a esas velocidades y cómo se tumban. Pero hombre, para ¿Qué otros dirán será ellos adrenalina. cuando te vean delante de un toro, claro? Claro, Dirán, si loco es él. para ellos será adrenalina o lo que sea, ¿no? Pero yo le tengo respeto, ¿no? Y ya por último, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Hombre, pues como un torero honrado, respetado, que, que ha dado todo por su profesión y su vida y como una buena persona, ¿no? Que es lo que intento ser cada día, ¿no? Y quizás estos años que estoy toreando ya, quizás con una edad ya más madura, ¿no? De lo normal, también se vea reflejado, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Y las intento afrontar todas las cosas, pues quizás eso con otra madurez y eso sí también te lo da, ¿no? Ya me tomo las cosas de otra manera pero sí de un buen torero y una gran persona. Pues la verdad, Álvaro, que quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros, porque de verdad que valoro mucho que cada vez que hemos querido contactar contigo para hacer cualquier tipo de cosa, eres el primero que está disponible. Y que creo que, mira, aunque desees que te recuerden como buena persona, o sea, da por hecho que sí, porque has descrito ahora hace 20 segundos cómo quieres que te recuerden, como yo describiría ahora mismo si me preguntan por ti. Así que de verdad que eso te lo agradezco enormemente. Te doy la más sincera enhorabuena por cómo eres, no por otra cosa, porque al margen de cómo uno sea dentro del ruedo, luego la vida te lleva por unos derroteros u otros, pero todo lo que queda es cómo es cada uno dentro y fuera de la plaza, que al final lo último que queda es lo que cómo ha sido dentro de la plaza. La gente se va a quedar con cómo eres como padre, como marido, como amigo, etcétera, etcétera. Y de verdad que te quiero dar las gracias, la enhorabuena, al margen de que no estés en todas las ferias como torero titular. Y de verdad que muchísima fuerza, que hay muchísima gente que todavía tenemos esperanzas de poder verte en alguna plaza relevante como torero titular. Y que si no es así, que creo que tu carrera ya queda para ti. No pasa absolutamente nada, pase lo que te vaya a pasar en el futuro, acabes no te vas a cagar. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato y toda la suerte del mundo, porque recordemos que aunque esté sobresaliente, muchísimas tardes hay que estar y dar el callo como fue Gijón y como fue Madrid. Gracias a ti, Aitor, ya sabes que aquí me tienes para cuando quieras y bueno, lo que tú dices, yo creo que soy una persona sincera, que no soy de pasar la mano por el lomo a nadie y quizás a veces también esa sinceridad en el mundo que vivimos es contrariada, ¿no? Porque la gente hoy en día parece como que prefiere quedar bien y bueno, yo soy como soy y quizás es dentro también del carácter del castellano, ¿no? Que es un poco así como sincero, recio, o ese carácter y así soy igual en la plaza, ¿no? No sé mentir y quizás eso también le llegue muchas veces a la gente, ¿no? Pero lo que tú dices, crecer como persona e intentar siempre ser un poquito mejor, ¿no? Y como torero y a ti darte las gracias por la labor que haces, ¿no? Porque una persona joven hoy en día y donde acercas la tauromaquia creo que es fundamental y necesaria, ¿no? Y si bien es cierto lo que tú dices,
pues a veces dice, bueno, pues Álvaro de la Calle queda un poco ahí en el olvido. Bueno, pues sí he hecho un poco a veces algunos medios de comunicación que no me echen más esa mano, ¿no? De decir, coño, este tío está ahí parado y nadie se acuerda ahora como de mí, se acuerdan en los momentos que hay álgidos. Pero bueno, es una cosa también normal de la profesión, de la vida y uno lo toma un poco así, ¿no? Pero bueno, no se le echa nada en cara a nadie, lo único que a veces pues esas cosas sí duelen un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco y hay que ir levantándose cada día y entrenar, luchar y todo llegará. Teniendo esa fe, yo creo que como que Seguro que sí, Álvaro, de mueve verdad que algo, mueve o atrae ahí algo ahí para que llegue a ti esa suerte que necesito para que esto vaya para adelante. pues ojalá, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad, un fortísimo abrazo. Mm. A ti, a disfrutar pues de esta temporada también bonita que me queda. Me quedará por delante San Sebastián de los Reyes, ahora el día 30, el 1 Colmenar, el 7 Villanueva del Arzobispo, luego voy 19 a Guadalajara, el 20 a Talavera, el 21 a Nimes, el 9 a Zaragoza y el 18 a Almendralejo de octubre. Y bueno, Memorias pues me queda envidiable, ¿eh? una, hombre, porque yo creo que uno tiene que saber dónde los sitios que torea, tenerlos en la mente para ya meterlos ahí en tu mente para prepararse para esas fechas. Muchísimas gracias, Álvaro, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a ti, Editor.